Qué gozo, hermanos, este tiempo, poder compartirles la palabra de Dios. Es una experiencia nueva también para nosotros y estamos tratando de aprender y de avanzar. Esperamos que Dios nos esté usando a todos los que estamos tratando de compartir su palabra y que podamos seguir mejorando. Es un aprendizaje continuo esto, pero estamos gozosos de poder hacerlo, de poder ministrarles, de poder servirles, y gracias a Dios por todos los hermanos que están participando, apoyándonos también en esta forma. Poco a poco vamos recuperando el ritmo y esperamos que Dios nos siga ayudando. Estamos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, en versículos 18 al 23. Lucas capítulo 18, versos 18 al 23. Allí nosotros vemos la historia de un joven que se acercó al Señor Jesucristo con una inquietud. Miremos detenidamente el texto. Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algo que yo noto en la pregunta y en la forma como se acerca este hombre es sinceridad. Este hombre es sincero. Si usted lee todo el pasaje y lee Marcos y Mateo, que también hablan del evento, del episodio, no va a notar que hay hipocresía o que hay una intención en el corazón mala de este joven o de este hombre, sino que este hombre se acerca con sinceridad al Señor a preguntarle por la vida eterna, por la eternidad. Y yo creo que eso es algo que primero debo resaltarlo. ¿Cuántas personas en realidad en este tiempo están pensando en la vida eterna? En este tiempo lo que prima es esta vida, lo que prima son nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales. Pocos son los que piensan en la eternidad. Muchos incluso se acercan al Señor para que le solucione ¿qué? Sus problemas de esta vida. Y más bien el Señor Jesucristo, Él no vino por los problemas de esta vida. Él vino para pagar por nosotros en una cruz, pensando en la eternidad, para que no vayamos a la condenación, sino para que tengamos vida eterna, ¿verdad? Pero las personas de hoy, seguramente como las de ese tiempo, lo que primaba era lo físico, lo material, lo de este mundo. Así que es notorio que un joven, que un hombre se acerque al Señor y le pregunte: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Con sinceridad. Con sinceridad este hombre está pensando en la eternidad. Al parecer Jesús ha venido enseñando de la salvación, ha venido predicando, él ha visto las enseñanzas capítulos atrás probablemente, y él está inquieto en cuanto a la vida eterna. Es probable. Yo creo que este hombre era sincero al acercarse a Dios. No hay nada en el contexto que nos indique que no. Y yo creo que hoy en día hay muchas personas también que son sinceras al buscar a Dios. Hay hipocresía ciertamente, pero también creo que hay personas que son sinceras. Aun cuando están equivocadas, aun cuando están erradas, hay sinceridad en su deseo por Dios, en su deseo por la eternidad. Hay sinceridad. Aun cuando están mal orientados en muchas congregaciones y lamentablemente por quién sabe qué intereses no les enseñan la verdad, con sinceridad hacen lo que les dicen, con sinceridad se esfuerzan, con sinceridad buscan agradar a Dios. Como este joven. Este joven era sincero en su pregunta. Y yo creo que debemos notarlo, debemos resaltarlo. Segunda cosa que debemos resaltar. El Señor Jesús en el versículo 19 le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Mateo añade: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le alista los mandamientos, y este joven responde sorprendentemente, versículo 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, contrariamente a lo que muchos piensan, en el texto no hay nada que diga que este joven no ha hecho lo que está diciendo. Incluso el Señor Jesucristo, cuando le responde, no le dice: no, mentiroso, no. El Señor Jesucristo le dice: una cosa te falta. Es decir, no niega que este joven ha estado guardando los mandamientos, se ha estado esforzando por cumplir, como Dios manda, su ley. Sino más bien le asevera que con todo eso que ha hecho todavía le faltaba algo. Entonces lo que podemos decir es que este joven no solo era sincero en su pregunta, sino era una persona que en verdad quería agradar a Dios. Era un hombre que quería agradar a Dios y lo trataba de demostrar con sus acciones, trataba de guardar la ley en ese entonces que debía hacer. Miren, sincero en su pregunta y piadoso en sus acciones. ¿Habrá gente así hoy? Claro que hay gente así. ¿Hay gente así en las congregaciones? Claro, de hecho. ¿Hay gente que vive en hipocresía y que es falsa en sus acciones? Probablemente, yo creo que sí. Pero este joven era honesto en su pregunta y era honesto también en sus acciones. Era un joven que buscaba agradar a Dios. Buscaba con temor acercarse al Señor, trataba de obedecer las cosas, etcétera, que el Señor mandaba. Tremendo, hermanos, tremendo, porque hasta ahora estamos mirando a alguien que de alguna manera no tenía nada de negativo, ¿no? Nada de negativo, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Ahora, lo otro que quiero llamar su atención es la respuesta del Señor. Ya, este joven era sincero en sus palabras, piadoso en sus acciones, pero noten la respuesta del Señor. Si alguien le habla a usted y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted qué le diría? Bueno, yo lo que haría es primero hacerle ver su condición, que es pecador, luego le llevaría a Cristo y le diría: mira, Cristo pagó por ti y ahora tú tienes que tomar esta decisión de arrepentirte de tus pecados, dejar tus pecados y seguir a Cristo como tu Señor, como tu Rey. Y entonces la Biblia dice que tienes vida eterna. Pero el Señor Jesucristo no le dice nada. El Señor Jesucristo no le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, si tú crees en mí vas a tener vida eterna. No. El Señor Jesucristo, con sus respuestas, yo creo que trata de hacerle ver a este joven su realidad delante de Dios. Porque este joven tenía un concepto de sí mismo. En su mente él había hecho, creo que todo lo necesario para ser salvo en su mente. Y el Señor Jesucristo le va a hacer ver que él necesita hacer algo más. Le va a hacer ver su condición delante de Dios. Y yo creo que eso es algo que debemos también reflexionar, porque nosotros a veces nos medimos en base a nuestra propia opinión o en base a la opinión de los demás sobre nosotros. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Dios que nos conoce, Dios que sabe lo que somos. ¿Qué dice de nosotros? Dice que somos sinceros, Dios. Dice que somos piadosos en nuestras acciones, piadosas en nuestras acciones. Dice Dios que le buscamos con verdad, con sinceridad, que estamos pensando en la eternidad. En el caso de este joven, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Versículo 22. Lucas 18:22, Jesús dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo le dice que Jesús dijo: si
Quieres ser perfecto, si quieres ser completo, para que no te falte nada. Pero Marcos dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. La respuesta del Señor Jesús a este joven es una respuesta de amor, es una respuesta en realidad me intereso por tu vida. Quiero darte, quiero ayudarte, te amo, es lo que está haciendo el Señor. La respuesta del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con desalentarlo, con alejarlo del Señor, sino con hacerle ver su condición. ¿Cuán importante es a la hora de hablar de la salvación, darnos cuenta de la condición en la que estamos? Porque si no nos damos cuenta de la condición en la que estamos, puede ser que ni siquiera pensemos en la salvación verdaderamente. Como dijo alguien, si no nos damos cuenta que nos estamos ahogando, ¿cómo pediríamos por ayuda? Si no nos damos cuenta que estamos en un incendio, ¿cómo llamaríamos? ¡Auxilio, auxilio! ¿Cómo gritaríamos así? Primero tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Y el Señor Jesucristo le está tratando de hacer ver a este joven, a este hombre, su condición. Miren, un joven sincero, un joven piadoso, un hombre piadoso delante de Dios, pero un joven, un hombre que no alcanzaba para ser salvo. Y es que, ¿quién puede alcanzar para ser salvo, verdad? Por sus propias acciones, por sus propios medios. Y aquí el Señor Jesucristo va a revelar algo importante. Versículo 22, Él le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Cuando el joven escuchó esta palabra, el versículo 23 nos dice que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, dice Lucas. Mateo y Marcos dicen que este joven se fue muy triste. ¿Qué le detuvo a este joven de convertirse a Cristo? Sus posesiones, ¿verdad? Era una persona que lamentablemente llegó el momento en que tuvo que tomar una decisión entre lo que él tenía y la salvación, y él dijo, bueno, me quedo con lo que tengo ahora. Mejor no soy salvo porque tendría que perder todo. Ahora, ¿Jesús le pide eso a todos? No, Jesús no le pide eso a todas las personas, porque lo que está haciendo Jesús aquí es primero mostrar a este joven su condición, mostrar a este hombre cómo está él delante de Dios en realidad. Y yo quiero que notemos eso, porque no es que el Señor nos está pidiendo, dejemos nuestras posesiones, vámonos a vivir lejos allá a las montañas. No, lo que el Señor nos está pidiendo es evaluemos nuestra condición delante de Él. ¿Y cuál era la condición de este joven? Este joven era esclavo, era siervo de sus posesiones. Era esclavo, era siervo de sus posesiones. Dice el texto que él se fue triste porque era muy rico, porque tenía muchas posesiones. Él era esclavo de aquello que tenía y por eso es que no pudo tomar el camino del Señor Jesucristo. Miren que el texto no dice que a él le aterró, que Jesús le dijo, sígueme a la cruz, porque Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme. A él no le aterró eso. Él solo se quedó con la primera parte donde le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, ¿por qué Jesús le lanza esa aseveración? ¿Por qué Jesús le lanza esa condición? Para que este hombre se dé cuenta de que él era esclavo de sus posesiones. Ya tengo el rompecabezas armado entonces. Uno puede ser muy sincero. Uno puede ser muy bueno, muy piadoso, que se esfuerza por buscar a Dios. Pero uno, si es que no tiene a Jesucristo, siempre va a ser esclavo de algo. Siempre vas a ser esclavo de algo. Este joven era esclavo de sus posesiones. Quizás nosotros no tenemos mucho. Quizás usted que me escucha dice, pero yo no tengo posesiones. Pues aunque sea muy bueno, aunque sea una persona sincera, siempre va a haber una especie de esclavitud.
Siempre va a haber una especie de esclavitud si es que todavía no hemos conocido al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puso el dedo en la llaga, puso el dedo en donde a este joven más le dolía. Y el Señor Jesucristo también quiere que nosotros evaluemos nuestra vida en este tiempo sobre todo y nos demos cuenta si en verdad nuestra condición es agradable delante de Él. Miren lo que dice Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En este mes del servicio debemos recordar algo importante, que cuando hablamos de servicio, quisiéramos decir, sirvamos a Dios, queremos decir, entreguémonos con nuestra familia sirviendo a Dios. Pero la palabra servicio también lleva la acepción de ser esclavo de algo. ¿Cómo quisiera que todos seamos esclavos de Dios, ¿no? Sería tremenda la obra. Pero la palabra también se puede aplicar a que podemos ser esclavos de algo, de alguien que no es Dios. Este joven, por ejemplo, era esclavo de sus posesiones. Este hombre era esclavo de sus bienes. Le impidió encontrar al Salvador. Ya Jesús ya no pudo o ya no tuvo que explicarle la salvación. Porque este joven se dio cuenta, este hombre se dio cuenta de que en realidad no quería seguir a Cristo, porque él no quería dejar sus bienes, sus posesiones. ¿Qué cosa nos esclaviza? ¿A qué estamos sirviendo que no es Dios, que no es el Señor? Este tiempo de la cuarentena debe ayudarnos a reflexionar, a pensar en nuestra condición. La Biblia dice aquí en Juan 8:44 que podemos ser esclavos del pecado. Podemos ser esclavos de aquello que no es Dios, de aquello que le desagrada al Señor. Y puede ser, ¿no?, que hasta ahora, en este tiempo que ha pasado, usted ha vivido esclavizado a algo que no le agrada a Dios. Puede ser que su vida ha estado lejos de Dios. Y puede ser entonces que usted ha estado viviendo en una manera de esclavitud. Puede ser que si usted no conoce a Dios, trata con sinceridad de hacer las cosas bien, de orar cada mañana, en lo poco que sabe de Dios o en lo mucho que sabe, tratar de agradarle. Pero si todavía no has venido a Cristo para que Él te salve de todo corazón, lamentablemente es porque estamos siendo esclavos de algo, de alguien en este tiempo. ¿Qué cosa nos está esclavizando? ¿A qué estamos sirviendo que nos aleja de Dios? En este caso pueden ser sus bienes, pueden ser nuestros pecados, ¿no? Y en verdad el pecado es un mal amo, es un amo que esclaviza, es un amo que paga mal. Note lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16 en adelante. Romanos capítulo 6, versos 16 en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ve? El creyente ha salido de esa esclavitud, de ese servicio al pecado, por la gracia del Señor, por la obra de Cristo, y ahora es siervo del Señor, siervo de Cristo. Ya no servimos más al pecado, ahora debemos servir al Señor Jesucristo. Pero el texto no acaba ahí. El texto dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, versículo 19.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora es una decisión, es algo voluntario. Es algo que depende de nosotros. ¿Podemos volver a ser esclavos del pecado? Claro. Aquellos que somos hijos de Dios, ¿podemos otra vez volver a caer en esclavitud? De hecho que sí. Y puede ser que si usted ha estado frío, lejos, apagado en la vida cristiana, es probable que ha sido esclavo de algo o de alguien, espiritualmente hablando, consciente o inconscientemente, como este joven. No se daba cuenta de su condición, hasta que el Señor le hizo ver con una pregunta punzante. Jesús puso el dedo en la llaga. Y en nuestra vida también puede y debe pasar. Debemos poner el dedo en la llaga. ¿Qué es aquello que nos está alejando de Dios? ¿Qué es aquello que nos está esclavizando, que está impidiendo que sirvamos al Señor? Esa es nuestra condición delante de Dios. Esa es nuestra condición delante de Dios. Y si usted no tiene a Cristo, si usted todavía no sigue al Señor, usted todavía vive en esclavitud. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera de obtener la libertad del pecado, la única manera de obtener la libertad de este servicio, de esta esclavitud a este amo cruel que es el pecado, es entregándonos a Jesucristo. Como creyentes, rindiéndonos a Él como Señor. Y si usted todavía no le conoce, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Él como su Señor y como su Salvador. Versículo 22 de Romanos capítulo 6 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El creyente ha sido libertado del pecado. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros? Nada. Alguien ha pagado por nosotros en una cruz. Y por eso es que debemos vivir una vida rendida al Señor. Una vida que le agrade, una vida que le glorifique. Rompamos con el pecado. Pastor, ¿eso significa que vamos a ser perfectos? No, eso significa que vamos a rendirnos al Señor, vamos a estar a sus pies, vamos a estar todos tratando de servirle y alejándonos del pecado. Y como dije, si alguien no tiene a Cristo, lo que Dios busca es que se arrepienta, que confíe en el Señor Jesucristo como su Salvador, y eso le va a libertar del pecado. El problema es el problema es que si uno no está sirviendo al Señor, si uno no está siendo esclavo de Jesucristo, es probable que está siendo esclavo de otra cosa. El texto dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es una elección. Para el creyente es una elección. ¿El pecado puede volver a reinar en el creyente? Claro. Pero depende de la elección que el creyente hace, si se va a esforzar en seguir a Cristo o se va a rendir al pecado todavía. El Señor ya nos ha libertado y Él quiere que vivamos para Él. ¿Lo ha estado haciendo? En este tiempo que ha pasado, ¿usted ha estado viviendo para el Señor? ¿Ha estado sirviendo al Señor? ¿O ha estado esclavizado por algo, por alguien de este mundo? Lo que el Señor quiso hacer con este joven rico es hacerle ver su condición. Noten que el Señor ya ni le habló de la salvación, porque este joven, al darse cuenta de su condición, en realidad no quería saber la salvación. Cuán bueno es que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición delante de Dios. Lo que Él dice de nosotros a través de su palabra puede ayudarnos a saber en dónde estamos y a partir de allí tomar medidas para cambiar, para crecer. ¿Qué dice Dios de usted?
que es una persona sincera, que es una persona piadosa, que es una persona que vive sirviéndole. ¿Qué dice Dios de usted? Quiero dejarles con esa pregunta. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. ¿Cuánta gente hay en este mundo, Señor, que con sinceridad te busca, con sinceridad de alguna manera trata de agradarte, pero Padre, viven equivocados porque todavía no se han dado cuenta de su condición delante de ti. Todavía no han ido a ti para que tú les hagas ver a través de tu palabra cuál es su condición delante de ti. Y la verdad, Señor, es que mientras el Hijo no nos liberte, somos esclavos del pecado. Mientras no vayamos a Cristo, mientras no acudamos a Cristo para que Él nos libre, somos esclavos todavía del pecado, Señor. Y quién sabe de cuántas cosas en este mundo o personas o actividades estaremos viviendo, Señor, en esa esclavitud, postergándote a ti, poniéndote siempre al último para cuando tenemos tiempo. Y no nos damos cuenta, Señor. Este joven no se dio cuenta hasta que tú le hiciste ver su condición. Haznos ver nuestra condición, Señor. Haznos ver nuestra condición delante de ti, porque en verdad puede ser que estamos viviendo una vida equivocada, como este joven. Puede ser que pensamos que estamos bien, pero en realidad estamos siendo esclavos de algo o de alguien. Si hay alguien que no te conoce, hazle ver, Señor, que necesita ponerse a tus pies y que tú, Señor, reveles a su vida a través de tu palabra cómo está Él delante de ti. Tú has dicho en tu palabra que si alguien todavía no se ha arrepentido de sus pecados, está condenado. No importa cuánto trate, no importa cuánto se esfuerce, si es que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, si es que todavía no tiene a Cristo como su Salvador, está condenado. Señor, yo te pido que si hay alguien que no te conoce, que se arrepienta, que tome conciencia de su vida y que piense en la eternidad, como este joven, como este hombre, que no piense en este tiempo solamente, sino que piense en la vida venidera. No se puede, Señor, dar nada por el alma. Más bien tú lo has dado todo. Tú has enviado a Jesucristo para salvar nuestras almas de la condenación. Padre, si hay alguien que no te conoce y que está tomando alguna decisión, hazle conforme tú has dicho en tu palabra, Señor. Tú has dicho que si alguien cree en ti de todo corazón, tú les das vida eterna. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te suplico por ellos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que este tiempo de coronavirus sea un tiempo para evaluarnos y darnos cuenta de que cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros. Que con sinceridad dejemos quizás de pensar cómo nos ven los demás y reflexionemos sobre nuestra condición delante de Dios. Puede ser que el Señor está permitiendo esta situación para que nosotros tomemos cuenta y a la luz de su palabra reflexionemos en cómo Él nos ve y en qué condición estamos delante de Él. Y con esa conciencia, con esa realidad en nosotros, podamos cambiar, podamos crecer y librarnos si es que estamos en alguna esclavitud. Porque si no hemos estado sirviendo al Señor como debemos, es porque hay algo o alguien que nos ha estado alejando de Dios. Que esta palabra nos ayude a crecer, hermanos amados. Si usted no conoce al Señor, el Señor está queriendo librarle de la condenación. Que Dios les bendiga. Sigamos esforzándonos en servir a Dios.